Por favor, tomen sus Biblias conmigo en esta mañana y ábranla en el libro de Efesios. Estamos a nuestro sermón número 18 de esta carta a los de Éfeso y nos encontramos en el punto de la segunda parte de esta carta que, claro, habla de cosas prácticas, aplicaciones. Déjenme comenzar leyendo los versículos del 1 al 6. Pablo escribe: yo pues presto en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es de que ahora nos encontramos en un importante punto de esta carta. Detrás de nosotros están todos los principios y realidades, los recursos que ahora son nuestros en Cristo Jesús, y ahora enfrente de nosotros tenemos una gran montaña de aplicación debido a la realidad de que se nos ha hecho hijos de Dios y todo lo que nos ha dado tenemos que escalarla. Aquí hay 66 versículos en los primeros 3 capítulos y aquí vemos un mandamiento, ¿saben? Ahora vemos un panorama diferente porque ahora vemos mandamientos por donde quiera y a lo mejor tú recuerdas los mandamientos. Bueno, pues esa es una palabra que vemos una y otra vez. Recuerda. Efesios 2:11 nos habla y nos dice: recuerda que antes pertenecías a otro pueblo, y ahí encontramos esa palabra, recuerda, que en otro tiempo estabas separado de Cristo, alejado de la ciudadanía de los cielos. Recuerda. Ese es el mandamiento que vamos a encontrar aquí una y otra vez. Pero ahora, si nosotros vemos este capítulo 4, vamos a ver que hay mandamientos por donde quiera. Todo es acerca de mandamientos. Estamos viviendo en una vida diferente por lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que nos ha dado, y ahora estamos en el proceso de santificación. Ahora nos ha dado vida a través de la justificación, pero también nos ha dado una vida para caminar en ella. Así es de que la justificación paga no simplemente por la glorificación, sino también por la santificación. En la santificación, tú sabes que debes de poner de lado tu vida vieja y vestirte del viejo hombre. Ahora la tentación pudiera ser que veamos esta montaña de aplicaciones enfrente de nosotros y nos desanimemos porque pensamos: ¿cómo vamos a subirla? ¿Cómo vamos a escalarla para llegar a la punta? ¿Cómo me vestiré del nuevo hombre en Cristo Jesús? ¿Sabes? No deberíamos de ver hacia arriba, deberíamos de movernos hacia adelante paso por paso, un paso a la vez. Y mientras lo hacemos, vamos a estar recordando que seguimos a un Salvador, a Cristo. Ese es el mandamiento: sígueme. Tenemos que seguirlo y dejar la oscuridad y vamos a escalar esa montaña paso a paso. Así es de que hay mucho por qué escalar en esta montaña y no debemos de olvidar, en una manera espiritual, ya estamos en la punta. El Señor nos ha dado vida, no simplemente nos ha dado vida, sino que posicionalmente nos ha puesto en los lugares celestes.
Así lo escribió Pablo en el capítulo número 2. Y mientras nosotros escalamos en una manera espiritual, ya estamos allá en los lugares celestes. Ya el Señor nos ha dado esta salvación, pero también nos ha dado todos los recursos en los lugares celestes. Así es de que tenemos que tener esto en mente. El Señor ya nos dio la victoria y debemos de aplicar ese principio. A lo mejor también puedes pensar, lo vimos en el capítulo 2, ya el Señor nos dio unidad. Ahora tenemos que aplicar ese principio, ya tenemos la unidad. Y Pablo nos dice en este capítulo 4 que ahora necesitamos trabajar en mantener esa unidad que se nos ha dado. Este es el camino que Pablo va a tomar ahora. Ahora estamos tomando esta dirección en este camino, en este viaje. Tenemos que considerar lo que ya hemos empacado para seguir adelante, para que nosotros andemos de acuerdo a la manera que fuimos llamados, de acuerdo a la vocación de ese llamado. Pero hay varias cosas que tenemos que recordar. Por eso tengo esta mañana 3 principios para ti, para preparar tu corazón. 3 principios que van a preparar tu corazón para llevarlos a la práctica y escalar esta montaña. ¿Sabes? Los principios preceden a la práctica. Los principios preceden a la práctica. Esto quiere decir que tenemos que aplicar lo que ya hemos aprendido. Es decir, los principios preceden a la práctica. Es muy importante que no nos olvidemos el fundamento de nuestra doctrina que ya hemos puesto abajo de nosotros. La doctrina pone el fundamento sobre el cual nosotros edificamos nuestra salvación. Si no hay doctrina, no hay algo que hacer. Por eso Pablo empezó esta gran carta con todos estos principios doctrinales que ha puesto como un fundamento, pero ahora en esta sección nos toca aplicarlo. Por eso dice, yo pues. Esto sucede casi en cada carta que Pablo ha escrito. Comienza con la doctrina y luego va a la aplicación. Por ejemplo, en Efesios 4:1 dice, yo pues, prisionero del Señor. Y aquí vemos el cambio, yo pues. ¿Y qué es esto de yo pues? Bueno, quiere decir, ya que les dije esto, entonces lo que está a punto de decir está conectado con lo que ya ha dicho anteriormente. Este es un recordatorio importante porque cuando nosotros estudiamos versículo a versículo, tendemos a olvidar lo que hemos aprendido antes. Yo pues nos habla que ya se separaron los capítulos del 1 al 3 y ahora nos dirigimos del 4 al 6. No debemos de olvidarlo. Esta división está ahí y es muy importante. Es un recordatorio de que debemos de aplicar la doctrina que ya hemos aprendido y debemos de aplicar los principios. Hay 2 lados de la moneda que nunca deben de ser separados. Así es de que antes de decir lo que creemos, debemos de poner una pausa y recordar lo que sabemos. ¿Qué es lo que creemos? Una y otra vez, nosotros debemos de predicarnos constantemente a nuestro corazón las grandezas verdades del Evangelio para que no comencemos a enfriarnos, para que recordemos de este llamado y para aplicar esos principios doctrinales que conocemos. No debemos de perder el enfoque más importante que tenemos, los recursos que se nos han dado. Por eso, si nosotros vamos al capítulo 1, ahí se nos recuerda que ya no somos extranjeros, que ahora estamos en Cristo Jesús. Esto significa que Dios nos ha separado en Cristo para ser santos
y quiere usarnos. Pablo lo pone de esta manera en Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es literalmente por lo cual tú has sido creado de nuevo. Así es de que debemos de caminar y recordar lo que ya hemos aprendido para aplicarlo. Y eso va a dar descanso a nuestras almas en este caminar. En este viaje vamos a necesitar recursos que nos ayuden a completar el trabajo, y no solo eso, sino que también necesitamos recursos para que podamos enfrentar todo lo que se nos va a presentar, todos estos obstáculos en este viaje, porque hay muchos enemigos. Ve conmigo por favor a Efesios 6 para que veas cuáles son estos enemigos. Efesios 6:11. Pablo quiere animar a estos creyentes para que se mantengan firmes contra el diablo. En el versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, autoridades, poderes cósmicos sobre las tinieblas presentes, contra fuerzas espirituales del mal en los lugares celestes. Así es de que necesitamos recursos que vayan más allá de nosotros, porque los enemigos están más allá de nosotros. Tenemos en Efesios 1:3, ahí aprendimos que Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Hay enemigos internos y externos. Hay enemigos que han creado muchos obstáculos que quieren hacernos caer para que no continuemos en este camino, pero en Cristo Jesús tenemos todo lo que se requiere para seguir adelante. Déjame recordarte que tu confianza en estas realidades no se basa en tu relación de Él, sino en la elección que Él ha hecho de ti. Mira lo que dice Efesios 1:4. Él nos ha elegido en Él, en Cristo, dice Pablo, antes de la fundación del mundo. Ahora que hemos sido elegidos, somos predestinados por Dios para el asombroso privilegio, como dice Efesios 1:5, de la adopción como hijos por medio de Jesucristo. Si fuera esta tu elección, es posible que no la eligieras, pero esta no es tu elección. Es una elección que se hizo mucho antes, que no puede deshacerse. Entonces Pablo nos recuerda en el versículo 7, ahora estamos entre los redimidos, los que ahora han sido plenamente perdonados de todas sus ofensas. Ahora eres justificado ante el Padre, no se necesita hacer nada más. Y así, cuando miramos esta gran montaña de aplicaciones, debemos de recordar que no estamos escalando para ganar nuestros propios favores. No estamos subiendo para ganar nuestra salvación, sino para la gloria de Dios. Ya somos salvos. Nosotros no escalamos para ganar nada, sino darle gloria a Dios. Y a lo mejor algunos preguntan, ¿es posible que perdamos la salvación que no ganamos? Pablo escribe que hemos sido sellados en Efesios 1:13 con el Espíritu Santo que se nos ha prometido, el cual es nuestra garantía, nuestras arras hasta que recibamos la herencia. Esto significa que nuestra futura glorificación no depende de nosotros, sino de Dios, que ahora está en nosotros. Así es de que no solo hemos sido salvados por elección divina, sino también aquí hay una gran doctrina de la perseverancia de los santos. Alguien compartió conmigo un sermón a principios de esta semana que fue dado por el gran predicador escocés Eric Alexander. 50 años de ministerio. En ese sermón, Mr. Alexander
habló en who was particularly Escocia known for his y love él and era his care for conocido his por su people. amor y el cuidado And por so su as the pueblo. story goes, there was an Y la elderly lady in historia his cuenta congregation de who was una dying. ancianita que And so estaba a he was punto de called morir to de su her iglesia. bedside, and he Así es de went to que él fue a minister to her. visitarla para ministrarla. And as she lay there, he came. Ahí estaba ella The acostada en others su moved cama. aside. Y cuando llegó He said, Alexander, los "Mary, demás se murieron, my se dear, you are movieron, se acercó tired, él a ella y le dijo, weary, María, sé que and the estás Lord is cansada y wanting to take cansada y el you into Señor his está arms, into preparando his un presence, lugar into para ti, glory. And para I'm here to tomarte tell you allá en that gloria. none Y of us estoy can aquí fathom what ah, that is going to para be like." decirte que nosotros no podemos ni siquiera He imaginar smiled, cómo sucederá. and Y a peace luego came over her. él sonrió. And then, to everyone's Y luego, surprise, para la sorpresa de he todos, transitioned. él hace una And he transición asked this, "Now, y él Mary, pregunta esto, what would you María, say if at the ¿qué end of your dirías si al life the final de Lord were tu vida el suddenly Señor to te let you go? dejara ir de repente? If you lost hold Si of him and he tú of you, lo and you dejaras perished?" ir y And of course, the perecieras. family members were now Y looking at each claro, other. Should we ahora usher los this minister familiares out lo of the están room? What is viendo he a este doing? Has something gone ministro, qué wrong es lo with que him? But está he haciendo en persisted lugar in the de question. darle And she, tranquilidad, in one porque sense, esa awoke pregunta. to the question Pero and ella abrió arose, and sus raising her ojos head, she said to y him, levantó un "Ah, poco su minister, cabeza y that dijo, could ay, never ministro, be." esto no podría ser, And then she said, eso no pudiera suceder. Y luego ella "Fine, you dijo, can," which in Scottish means, y bien "You know puedes, well enough." que en escocés And significa, the usted minister lo sabe said, muy "Well, bien. how can you Y el say that, Mary?" ministro dijo, ¿cómo puedes decir Looked at esto? him, she Y did, ella and lo said, miró y dijo, "Well, he would lose far bueno, more than I would." él perdería mucho más que The yo. minister said, "What do Y you el mean?" She ministro said, "Well, I dijo, would lose my ¿qué quieres eternal decir con soul, but eso, he María? would lose his Bueno, ella honor, dijo, yo perdería and mi that alma can never eterna, be pero él lost. perdería su And so honor. neither will Y I." eso nunca puede The suceder. minister smiled Y el ministro sonrió and said, "Well, Mary, y you le are ready dijo, for glory." María, ¿estás lista para ir a la gloria? This is what is at stake. Esto es lo que Perseverance of his significa la people. garantía que Dios nos ha It dado, is que the le da a su very gente. honor of the Es Holy un Spirit. honor mismo del And Paul Espíritu agrees. Santo. Y Pablo If está you de are in acuerdo. Christ, Si you estás are en Cristo, sealed estás with the sellado con el promised Espíritu Holy Santo Spirit, prometido, who is el also cual your es también nuestra guarantee garantía until you receive hasta that que inheritance. recibamos nuestra herencia. Why has he done this? ¿Por qué Él ha hecho esto? Paul writes, Pablo Ephesians escribe 1:15, "It is en all Efesios a part 1:15, of todo God's es parte del plan plan to de bring Dios para praise to traer alabanza a himself sí mismo, for his glory para su gloria, through the uniting a together of través all de things la in Christ." unión Ephesians de todas 1:9 las through cosas 10. en Cristo Jesús, como And estudiamos so en as we Efesios apply these things, we 1:9. must remember our Así, mientras goal. Our aplicamos goal estas is not to cosas, glorify debemos ourselves, recordar not to earn nuestra meta. salvation, not to Nuestra earn meta no es favor, glorificarnos a not to get nosotros ahead of other people. mismos Our goal o is a otras simply personas. to Nuestra glorify meta God. es traerle Now gloria a again, Dios. Paul knows these Ahora, de realities nuevo, are Pablo beyond our sabe que capabilities, estas realidades están beyond our realmente más capability allá to de nuestra fully capacidad. comprehend and No lo understand. podemos How are entender. we supposed to ¿Cómo se grasp the full supone meaning of que these vamos things? And a so he entender prays. todo esto? He prays in Ephesians 1:17 Y that God may él give them the spirit of dice wisdom en and Efesios revelation and the knowledge of 1:17, him, para que el that he Dios might os dé enlighten espíritu their de hearts to sabiduría y de understand, to know the revelación hope en to el which they have been conocimiento de called, Él, the riches of his alumbrados los glorious ojos de inheritance in the vuestro saints, and to entendimiento, know the para que immeasurable sepáis cuál es la greatness of his esperanza a power que Él os ha towards those llamado y who cuáles las believe. riquezas de la gloria de su herencia en And of los course, as santos. Paul prays, Y we remember Pablo as we walk, recuerda we are eso y his. dice que debemos de And these recordarlo are the mientras vamos kinds of things we caminando. must pray. Estas son Help las us cosas to que know, debemos de help us orar. to Señor, remember, help us to ayúdenos a understand recordar, ayúdenos a who entender we are now quiénes somos ahora and what you have given to y lo us. que nos ha dado. Paul says, help them, Pablo Father, to dice, fully grasp Señor, what is now true of ayúdeles them in a que Christ. That is entiendan his lo prayer. que son en Help them to Cristo know. Jesús. Ayúdeles a So these are the entender. resources. Estos son los recursos que We've been tenemos. armed with a new heart, Ahora tenemos un corazón new nuevo, heavenly resources. un recurso And nuevo. this being the case, we're Y probably siendo going to find este that the el climb is a little caso, easier than we originally thought. pensaríamos que la subida And va of a ser course, the más fácil de temptation lo would que begin to think creíamos, that pero la this is pretty easy. tentación pudiera And you ser start to de que think kind of esto es highly muy of yourself. fácil y que Because, hey, podemos you're seguir climbing pretty adelante. high. Y And look, bueno, there's others and they're a little bit ahí behind. hay otros Look at how que great también I'm doing. están And so from such subiendo y heights, the mira qué temptation bien lo will be estoy to grow haciendo. Y proud. esa pudiera ser una tentación porque te Of course, llevará al Solomon orgullo. reminds us that
but that will only bring about a fall. pero eso And so as te we va a climb, we do ayudar a well to remind caer. ourselves Mientras subes esta of that montaña de one command that Paul aplicaciones, had hay in un Ephesians 2. mandamiento Remember that at que one Pablo time you te weren't dice climbing. en Efesios 2. Remember, he says, Acuérdate, Ephesians 2:1, you were Efesios dead. 2:1, que en un tiempo estuviste muerto. There was no life, no No breath. tenías vida, You had no no había ability to aliento, climb. no You tenías were dead in habilidad your de trespasses subir. and sins. These Estabas were muertos yours, en no one tus delitos else's. y And pecados. you once walked there, and as you Y walked, you en were ese following the tiempo course of this anduviste en world. ellos, Sure, you siguiendo could la look corriente de down, este and mundo, from such conforme heights al you could príncipe de la see the potestad del world aire, el dripping espíritu que around, ahora following the opera course. en And los sure, you're hijos up de high, but remember, you desobediencia. were once there. Recuerda que estuviste ahí. You once followed the prince of the power of the air, Seguías al príncipe de la potestad passions of del your aire, flesh, las carried out pasiones the de tu desires of cuerpo, your tus body and mind. deseos. You were by nature a Tú eras child por of naturaleza wrath, un hijo de ira, just like the rest of them. como el resto de And so we nosotros. take that thought with us as Debemos de we llevar ese climb, pensamiento mientras nosotros that we might vamos remain nosotros humble subiendo esta the montaña, whole mientras way. vamos escalándola. And of course, we also remember we Y had por nothing to do supuesto with any of this. tenemos We que dare not grow recordar proud. He says, for you have que been no saved debemos de through faith by enorgullecernos grace, porque fuimos salvos por fe, all of his por doing. la gracia de Dios. He made you alive. Él nos dio vida, He raised you up. Él nos He seated levantó, you with Christ. Él nos sentó con Cristo So Jesús. we humbly Así es keep de que climbing. humildemente debemos de seguir We are reminded adelante, with each new step that we have recordando nothing to estas do with that cosas, step. que no tiene que ser All his grace, con We are orgullo, his sino con workmanship, humildad, not ours. con un corazón para alabar So al the truths have Señor, piled para up, su gloria, no para la and nuestra. yet he's not done. You see, Por this journey is supuesto. not an individual journey. Este We caminar no have es been saved individual. into a family. Nosotros fuimos And so he salvados para ser says, parte de una Ephesians 2:11 familia. through 16, you were Por far off, but eso now in Christ dice you have Efesios been brought 2:11, near. 16. You've been brought near to Estaban lejos, Christ pero ahora en because he has Cristo han sido purchased acercados peace, y la which has cercanía ha not only venido brought como peace resultado de between la you and paz que him, but fue also comprada between para you and ustedes every en other person who Cristo, has been la brought near to cual no Christ. solo ha traído paz entre As we ustedes journey, we y remember we are Dios, with sino a family también con toda la who's been given familia espiritual. one Father Nos ha and dado un access to Padre that one y nos Father ha and dado one Spirit, acceso a ese Padre a which he través del calls in chapter Espíritu 3 a Santo. great mystery, which has now Y lo been llamamos revealed. And of nosotros course, en el that capítulo mystery is 3 that the un gran Gentiles are misterio. now fellow Este heirs with misterio que the los Jews, gentiles members of the ahora same son body, a new miembros de body la misma called the familia church. que los judíos. As we climb, we remember that Mientras reality. nosotros vamos We escalando esta might help one montaña, another debemos de and build one recordar que another tenemos up. que ayudarnos los unos a los otros, como estudiamos en el Maintaining this capítulo isn't 3. easy, Y mantener and yet esto we remember our unity no va a has been ser purchased by fácil, Christ. pero ya la unidad ha sido comprada por Through the Cristo cross, he Jesús. A reconciled us través in de the la midst of cruz death nos the ha hostility reconciliado created in y Ephesians ha 2:16, matado toda la which once hostilidad, existed como between Jew and nosotros lo Gentile and also between estudiamos all también. who have been brought near. Y ahora nos ha traído We've been unified in Christ. cerca, estamos unificados That's en the true Cristo. reality, and yet Esta we es must una work to realidad y maintain it. debemos de trabajar para mantener We esa will sin unidad. against others. Pecaremos contra We will be otros sinned y against seremos in our flesh, and Satan nosotros would love víctimas for del such pecado de evils la to carne divide his y kingdom. Satanás le encantaría que hubiera Of course, we will be divisiones, overcome if we pero try to debemos fight nosotros such de battles in the vencer flesh, todo and so we esto must y join acabar all con esas again by batallas y praying, salir adelante. not just a Debemos checklist de prayer, but the kind orar, of prayer no that will cause us simplemente to una fall orar on para our cumplir, knees before the sino Heavenly Father, the el Father tipo of de us oración que nos all. lleve a nuestras What does he rodillas, como pray? oraba Pablo. ¿Recuerdas qué era lo que estudiamos que He oraba? prays that there would be Él oraba power in our inner being, que hubiera love poder a in través de our hearts, nosotros por medio del and that we amor en might nuestros be filled corazones with all the y fullness que of God, estuviéramos llenos de filled toda la then plenitud with de Cristo love, y que the fruits estuviéramos of the en amor, Spirit, el that they may fruto del climb in such a Espíritu way that they would que build nos one va a another up, ayudar a grab escalar, those who fall, ayudar a push aquellos que us están a on nuestro and prod alrededor, towards Christ, empujarlos that we para would que all sigan glorify God adelante, together. para It says, I glorificar a want Dios nuestro Christ to be Padre. glorified, Él dice, verse yo 21 of quiero chapter 3, in que the Dios church. sea glorificado In en the la church. iglesia. It's a bold prayer, Es una oración muy one directa. centered in the reality of who God is, Ahora este who pecador is able to do far sabe more quién es abundantly Dios, than por all eso we can puede seguir ask adelante y or hacer mucho think. más de lo que él puede This is the pensar. God we serve. Este es el Dios al cual servimos. This is probably the most important Es reality we una must remember. realidad quizá
muy importante, la más importante. Todas estas realidades son verdad acerca de nosotros y de Dios. Nosotros estamos en Cristo Jesús. La pregunta es, antes de dar el primer paso, ¿cómo estas verdades pueden estar arraigadas en tu corazón? ¿Cómo verdaderamente las puedes creer? ¿Tú realmente crees que sirves a un Dios que va más allá de tu entendimiento? ¿Tú realmente crees que has sido redimido? ¿Tú realmente crees que tienes todos estos recursos celestiales a tus pies? ¿Tú realmente crees todas estas cosas? Estos principios deben de venir antes de la práctica, antes de dar el primer paso. Una fundación muy sólida, estable, debe de estar antes de la construcción. Y una vez que está la fundación, entonces debemos de comenzar a edificar. Qué tonto sería edificar sin un buen fundamento. Se tiene que poner un buen fundamento, como se puso en los primeros 3 versículos. Y sabes, esto nos lleva al punto número 2. Los principios promueven la práctica. Dice Pablo, Efesios 4:1, yo pues prisionero del Señor os ruego que andéis como es digno del llamado que recibisteis. No es lo que crees. Ahora sé lo que crees. Yo, a la luz de todo esto, yo les animo a que caminen de una manera que sea digna. Les exhorto, les ruego, les estoy pidiendo de corazón. Él ruega que anden de la manera con que fueron llamados. Y esto promueve la práctica, una práctica que vale la pena. ¿Qué significa esto de ser digno? ¿Cuál es la idea? ¿A qué se refiere? Bueno, tiene 2 aplicaciones básicas. La primera es la idea de la igualdad en una balanza. Claro, tú pones algo de un lado de una balanza y pones otra cosa del otro lado y tiene que equilibrarse. Así es de que Pablo quiere que tengamos en mente una balanza. En un lado de la balanza tenemos todos estos principios, estas doctrinas, estas realidades que tenemos en Cristo Jesús, lo que tú eres. Y ahora tenemos que balancearlo con tu vida, que camines de tal manera que sea digno de todo esto que tú eres. Vive de tal manera que tu vida esté en balanza con la realidad de lo que es verdad para ti, para tu vida, lo que Dios ha hecho. Pablo ya nos dio un lado de la balanza. Ahora nosotros debemos de llevarlo a cabo en la práctica para balancearlo. El exterior tiene que ir de acuerdo con el interior. Esa es la idea. Así es de que la semilla que se planta necesita dar el fruto correcto. Él está animando a los de Éfeso a vivir en un equilibrio perfecto con la realidad de lo que son ellos en Cristo. Tienes que ser un reflejo verdadero, un espejo celestial que está puesto frente a ti. Estos principios no son solo divertidos para pensar, sino que se deben de llevar a la práctica. Y por supuesto, dentro del contexto agregaríamos a esta lista de prácticas la unidad espiritual. Estamos unidos en Cristo y ahora debemos caminar como es digno de esta realidad y esto va a llevar el balance. Esta es la primera idea de una balanza. La segunda forma en que se puede usar esta palabra es que es algo similar, pero con un matiz ligeramente diferente. Lo que Pablo está diciendo es que debemos de igualar, debemos de hacer los cambios, convertirnos para igualar algo. Pablo está diciendo que debemos de caminar de una manera que coincida o corresponda con lo que somos en Cristo. Imagínate, ahora estamos bien vestidos, con un traje, con una corbata. Y mira, quizá esa corbata desentona y arruina todo lo que se ve. Y Pablo está diciendo, ¿sabes?
No arruines Paul writes toda tu this in vestidura Titus con 2:10. esa corbata. We are to show all Me good behavior, gusta lo so que that in dice everything we may adorn the doctrine of Pablo, God, le dice a our Tito Savior. 2:10, muestra toda buena Not fe only that, para a que way en that doesn't todo clash adornemos la doctrina with what de we Dios believe, but nuestro actually live in a Salvador. way that adorns Debemos what de we vivir de believe. una manera que And don't just put adorne on el that tie because it Evangelio. kind of matches. Put No on something that really brings simplemente it out. te pongas esa That's corbata the idea. porque a lo mejor es del Pulls it mismo all color. No, together. ponte algo que realmente And this idea is all over exalte, the New se Testament. vea mucho, Matthew muy bien. 5:14, you are the light of the world. That's the Es lo truth. que el Señor nos dijo en So Mateo Jesus said, let your 5. light shine Ustedes son before la luz others. del mundo. Match it. Que su luz Put on brille something that matches. delante de It's los the demás. idea. Ponte algo que Colossians vaya de 1:9, and so from the day acuerdo. we heard, we have not ceased to Colosenses pray for you, 1:9 asking that dice you may lo be filled mismo, with the por lo cual knowledge of His también will and all nosotros, spiritual wisdom and desde el understanding. día que lo Why? oímos, no cesamos de orar So por as to walk vosotros y in de a pedir manner que seáis llenos worthy del of the conocimiento de su Lord, voluntad fully en toda pleasing to sabiduría, Him. para que andéis I've como heard of your es faith, Paul digno del says. Señor. You are in Christ. Pablo dice, estás en Walk Cristo, worthy, camina de una fully manera pleasing to Him. digna. Colossians 2:6, Igualalo. therefore, as you Colosenses receive 2:6 Christ Jesus the dice, Lord, so Colosenses walk 2:6 in dice, Him, por rooted tanto, and built de la up in manera Him, que habéis established recibido al in Señor the Jesucristo, faith. Just andad as en you have Él, received arraigados y and were taught, sobreficados so en Él, walk in those principles. confirmados en la fe. Así es Philippians de que 1:27, recibimos only let todo your esto y manner debemos de be caminar en esos worthy. Balance it principios. out. Filipenses Worthy of the 1:27 gospel of dice, Christ, so solamente that que whether os I come to comportéis see you como or am es digno absent, del I may Evangelio hear de that you are Cristo, standing firm para in one que o spirit, sea que vaya a one mind, verlos o striving que side by esté side ausente, oiga de in the vosotros, que faith estáis of the firmes en un gospel. mismo espíritu, Let your combatiendo manner unánimes of por la life fe be del worthy Evangelio. Que tu of the manera de Lord vivir and sea the digna doctrine del of Evangelio de God. Cristo. Camina en 1 unidad. Thessalonians Adorna 2:11, el and you know how, like a Evangelio. father with his Dice children, Primera de we Tesalonicenses exhorted, we 2:11, urged, porque we sabéis begged each cómo, one of you and como un encouraged you padre and con sus charged you to do hijos, what? os Walk exhortamos y in a animamos manner y that is mandamos a cada uno de worthy vosotros que anden of como God, es digno de who has called Dios, you into His que os ha kingdom. llamado a su propio reino y gloria. I urge you, Les I exhort you exhorto, like a les father because I animo como un love you. padre porque Walk les amo. worthy. Let Caminen de your una life manera match what digna, you've been called to. que su vida vaya de acuerdo Later in con Ephesians, ese he'll emphasize the llamado. negative. Más Ephesians adelante en 4:17. Efesios enfatizará lo I say negativo. this and Efesios testify in the Lord that you must 4:17. no longer walk as Ahora the bien, Gentiles do, esto digo y in the testifico en el futility of Señor, their que ya no minds. andéis What como is he los saying here? gentiles en la vanidad de su Don't mente. clash. ¿Qué les está You've diciendo? been called out. No te Be done with rindas, no that because you are caigas. no longer that. Tú tienes un Don't llamado, walk like sigue the adelante, Gentiles. no Don't walk camines como los gentiles, no unworthy. retrocedas, no andes de In una all of manera these texts, the indigna. same thing is being Todos said. estos textos dicen lo Balance mismo. out your life Tienes que with your balancear tu beliefs. vida con lo que tú crees. Do what you are. Tienes Be que what you hacer lo que are. tú eres. Vive Let como your life Dios match te ha up. llamado, que tu Don't vida let it clash. vaya de acuerdo Adorn con the ese doctrine llamado. of God. Adorna la doctrina de Dios. How often is this to be true of us? ¿Cuán frecuentemente Once a tiene que week, ser esto? ¿Una vez a la twice a week, semana? 3 times, ¿Dos once a veces a la month, semana? ¿Una generally vez al speaking throughout mes? the year? ¿Algunas veces The durante el word he año? uses here is walk. Bueno, aquí usa la palabra Walk. caminar. Common New Testament word which Caminar, indicates daily que conduct, a significa step by una step kind of word. conducta de In other words, vida each diaria, step you paso take as a a Christian is to paso. be worthy. That one was worthy, and En otras this one was palabras, tú balanced out. And tienes each que step that I am vivir cada taking is instante de balancing tu out the vida realities en that are balance true of con las me in realidades Christ. que son It verdad says, make sure each step you take acerca is de worthy Cristo of the en ti. path Por you eso have dice been que put on. camines de una manera digna. Don't step off into the mud. No camines Stay on the sobre green el path, lodo. one day at a time, Camina one sobre step el at a time. pasto verde, Walk in a un manner paso a la that vez, is worthy. de una manera Now, it digna. would be easy at this point to start getting excited. Ahora podríamos I mean, emocionarnos en if I este truly took this in, punto where might this take me? y I mean, this pensar, could ¿dónde really me va a change my llevar life. esto? Isn't this Esto the va same a message the cambiar Lord's mi given us? If you just vida. do this, your life will be changed. Sabes, You will si be nos happy. quedáramos You'll have aquí, everything that you estaríamos want. felices We can think of lots of things. y podríamos pensar tantas New cosas. heart, Un indwelt by the corazón Holy Spirit, packed nuevo, full of heavenly resources, dirigido side by por el side with Espíritu fellow Santo, con believers. todo este equipaje Armed de with the same verdades glorious goals, bíblicas, full access to God, who's able tener to do far todo el more acceso a abundantly. las Where on riquezas earth de could Dios. this take me? ¿Y esto a dónde me va a llevar?
I think this is why Paul reminds Y us por again eso where he Pablo is. nos recuerda, I, Paul, yo Pablo, therefore a prisoner of the Lord. prisionero del Why Señor. does he keep doing this? ¿Y He por just qué told us he was él in prison. repite una y otra Paul, vez you que está said en it in prisión? Ephesians Ya lo 3:1. Why are you sabemos, telling ya us lo again in dijo Ephesians en 4:1? Efesios 3:1 y ahora lo Are you just trying to repite garner en up Efesios sympathy? 4:1. Quizá a He lo wants mejor to write está you a tratando de note? que simpaticemos con él Well, I think he o does it this sintamos point to alguna just let us clase know de the tristeza simple por truth él, that sometimes practicing your principles ¿sabes? will not guarantee Lo que él está diciendo prosperity es que or the life cuando he tú wants. apliques estos In fact, in principios Paul's no case, it's garantizan quite una the opposite. prosperidad. De hecho, lo He que Pablo practiced está his diciendo es lo principles and what contrario. equaled was Él prison, aplicó estos principios y terminó poverty, en la cárcel. persecution. Tenía pobreza, And persecución. so, what do we get from that? Así es de que, ¿qué obtenemos These de eso? principles were so true that they Estos were worth principios his stay son in prison. verdades a In tal fact, his grado que prison vale la stay pena aún actually estar en la balanced cárcel. out. Y It esto adorned the doctrine of God. se debe de llevar a cabo y He adornar el gladly evangelio wore the donde quiera tie. que estés. Y It's Pablo not what he dice que thought, vale la pena but as he seguir put that tie adelante. on, his prison stay, it ¿Sabes? allowed the light to shine. Él está en la cárcel y aún así está Now, practicing brillando your por principles in Cristo your context Jesús. may not land you in prison. A lo mejor a ti Nevertheless, no you te ought to van a be so llevar committed a la cárcel, that where the path the Lord would put you on, pero el you Señor te gladly va a go. llevar por caminos que no I'll wear that sabemos. tie. Y sabes, That's the debemos one de the Lord ponernos is me to esa wear. corbata que el That's the Señor idea. quiere que usemos, sea cual So sea. principles Así es de que promote los principios practice. promueven la práctica, We can't fool ourselves pero no into podemos thinking that engañarnos practicing them pensando que practicarlos guarantee us garantizará o or give nos us the dará el right to derecho some kind of a algún outcome. tipo de It resultado does que not. deseamos. No es The así. outcome we El walk for is the resultado por glory el of que God. caminamos es la Whether gloria that's de outside of Dios, prison or inside of prison, ya sea dentro de la persecution or no cárcel persecution, we o fuera aim de to la cárcel, glorify God. persecución o no persecución. Lo And que so our debemos de principles hacer es promote producir practice. la gloria de Dios. But there's one more I want to point you to. Hay algo más que me gustaría And it is decirte this. en esta Principles mañana, produce practice. y es que They produce them. Not only los promote, but they principios produce. producen Paul writes, práctica I therefore, y a los prisoner before the promueven. Lord, urge you to walk in a manner Dice worthy of Pablo the en calling Efesios to which you 4:1, yo have pues prisionero del been Señor os called. ruego que andéis como And es so we digno have de la one last vocación principle, one last a que foundation fuisteis embedded llamado. right here in the Tenemos verse, un and principio that is the aquí principle of our calling. y es el principio de nuestro calling. llamado. Tenemos un llamado. First, we remember that we are Primero, here because recordamos we que have been estábamos called, and aquí second, porque we fuimos remember that there is a llamados y person luego behind this calling. recordamos que hay una persona Principles detrás de ese produce llamado. practice. Well, what do I El mean by principio this? I mean produce this, if you are práctica. going to ¿Qué submit significa yourself esto? to this Que high debemos calling, de and someternos a ese daily, llamado que each tenemos step you todos los take, días. walk in a manner Cada that is paso que damos worthy, debe de ser and you are digno going to a need to ese remind llamado yourself que of hemos what you have been recibido called del to and Señor. who it is Debes de you're called. hacer lo que el Señor te ha pedido hacer. Now, maybe you feel like you don't need this A reminder. lo Everything's mejor tú going good. piensas que no necesitas este But you will need recordatorio this porque todo va reminder, bien, pero créeme que particularly lo when you take a necesitas. misstep, No lo olvides. when you start to go off. Cuando And that will comienzas a happen. apartarte y You sabes, start to eso lose hope. puede pasar, vas a Remember the perder la passage in John esperanza. 21, Peter denied ¿Recuerdas the el Lord 3 pasaje de times? Juan 21 donde And of Pedro course, negó he 3 thought veces best al to go back Señor to his old Jesucristo? lifestyle, Él his old calling. intentó regresar go a su fishing. vida anterior y fue a And that's how pescar. the Lord finds him. Y ahí es donde el Señor lo Peter encuentra sees him y lo on the ve. shore, and I love what Peter does. Y me It encanta says lo que he's Pedro fishing hace. and Él he's está not clothed properly to pescando go see the Lord, so he throws on his y shirt no and jump in the está water. vestido I love that about Peter. adecuadamente He just wants to y él se be with the siente Lord. mal. Él quiere estar con el And so Señor. Jesus finds him. El Señor lo encuentra, And of va a course, the él. goal is restoration. Y, ¿sabes? La And meta how does del he Señor restore? Jesucristo es restauración. 3 times he asked him a 3 penetrating veces question. le pregunta algo muy you love me? penetrante. ¿Me amas? Do you love me? ¿Realmente me amas? Do you love me? ¿Me amas? And then he reminds him of his calling. Entonces él le recuerda su Feed my llamado. lambs. Hey, Tend my debes de sheep. alimentar a mis ovejas, apacienta a feed los my sheep. corderos. Pedro, alimenta mis corderos. And then he breaks that down into 2 simple words. Y ahora termina en Follow 2 me. palabras simples. Sígueme. That's the call. Sígueme. It is that simple. Es así de Jesus knew simple. exactly what he El needed. Señor Jesucristo sabía exactamente lo que Pedro necesitaba.
Don't focus on yourself. Pedro, no focus te on others. enfoques en ti, no te I know enfoques you've en messed up otros. here. Yo sé que You caíste. love me, so follow me. Si tú me amas, Follow me. sígueme, sígueme. Don't worry about No te what's on your right or left. preocupes en lo que hay a tu izquierda o Don't worry derecha. about No te how easy someone preocupes else has it or doesn't have it. You qué just tan follow fácil o difícil me. pudiera ser. Simplemente Do you sígueme. love me? That's a Si penetrating me question. amas, sígueme. ¿Me amas? Si But es here's the una important pregunta question. muy Do you love me more than these? Isn't penetrante. that Y luego always the dice, case? That's ¿me always amas the más issue. que estos? Do you love me more than ¿Me these? You amas see, if más you have que a love estos? for Si tú Christ tienes un that amor is por Cristo beyond any other que va love that you más have, allá then que you are cualquier secure. You're going to otro walk with Him no amor, matter tú what comes estás your way. seguro But if en there's Él, no any importa other lo que love that is venga. allowed Pero to si hay grow, otro amor que es más grande then que you'll el go del off Señor, te vas a because your desviar, heart porque tu always corazón follows what you siempre love. va a seguir lo que ama. Father, help them to be rooted Padre, and ayúdeles a grounded que in estén love. Before they start arraigados practicing, y this is going to be cimentados en hard. It's amor. not going to be easy. There's No going va to a be ser things that come against them. fácil, va a haber Root cosas them que and ground them sucedan. in Por love, because favor, if you Padre, love que estén Christ, arraigados y cimentados en amor, your porque principle si aman a Cristo will produce Jesús, practice. este principio It will producirá happen. práctica y traerá gloria a Dios. Follow me, Peter. Sígueme, Pedro. Peter says, yes, I Pedro will follow dice, you. sí, te voy a seguir. But he gets distracted real quick. Pero se distrae muy Immediately he says, well, what rápidamente. about this guy? What about Dice, John? ¿y qué tal Okay, Juan? ¿Qué this tal one that's este que like está always aquí? next to you, always by your side. What's Sí, going to happen to este que him, Lord? siempre está cerca de ti, ¿qué le va a suceder? We get distracted real easy. And Se distrae muy Jesus say? fácilmente, Pedro. ¿Y qué le dice el What Señor? is that to you? ¿Y a ti qué? Peter, Pedro, follow sígueme, me. sígueme. Keep your eyes on Mantén me. tus ojos Keep en your mí. eyes on Mantén tus ojos en mí. walk in a manner Camina de una manera worthy digna of the call del which you llamado que have ha sido, been called. se te ha dado. Walk worthy. Let's pray. Father, Camina thank you, Lord, dignamente. for your Gracias, word Padre, por su palabra. that reminds us, Nos Lord, recuerda, lays out Señor, before us everything that we have been given in your Son, todo Jesus lo que Christ. nos These ha are dado en realities Cristo and truths Jesús, and estas resources that we do realidades, not estos deserve, recursos que no merecemos and yet they're ours. y son nuestros. And so, Father, what a stewardship Padre, we have been given. debemos de ser buenos Lord, administradores. we are Ayúdenos, needing to Señor. redeem every ounce of time, every Tenemos que opportunity that you give redimir us. And cada so, Lord, onza, cada help us to walk oportunidad in que such a usted nos way ha that is dado de vivir. worthy Ayúdenos a of the caminar call de to tal which we manera have que been called. seamos dignos del llamado que Plant in hemos our hearts a recibido. love that would never go Plante en out, nuestro as it would corazón ese constantly amor por grow. usted, Father, que that se we might not arraigue, slow que down as we crezca, walk up the mountain, but so that we que might pick no up the pace bajemos la because we just velocidad al want ir to be avanzando en este next to peregrinar, Christ. We just que want to estemos please Him siempre in everything that cerca we del do. Señor y And que Lord, as we walk, busquemos help us to look agradarle. around and see our brothers and sisters in Ayúdenos Christ, that we might también a ver encourage a them nuestro to do the alrededor, a same. los hermanos y Help us animarles, to love in the way that que you've les called us to. amemos, Señor, de la manera que usted So, nos Father, ha we pray to you, enseñado. to the one who Padre, is able to do far more abundantly than all we gracias can porque ask nos or ha dado think. mucho más Lord, we abundantemente de lo ask que that you would podemos root us and pensar o ground us in podemos love, pedir. strengthen us with Pero, the power of the Señor, Holy que Spirit, estemos that we might arraigados y be cimentados full, en amor, mature, and que complete, maduremos, que estemos that completos we en might walk usted, in a way that is worthy. que caminemos de una manera que es digna del llamado Pray que hemos this in your Son's recibido. great name. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. God in three